Bueno, vamos a seguir con la carrera que viene. En la carrera siguiente va a ser toda de un solo color y nos corresponde hacer cada 6 medio puntos un aumento, ¿verdad? Pero vamos a dividir al inicio de nuestra carrera en la mitad y vamos a hacer 3 medio puntos. Nos corresponde, en mi caso, el color verde. Vamos a acomodar nuestras hebras. Para pasar el color verde por atrás, y bueno, como ya yo les he dicho, pasa este por arriba, que es con el que veníamos tejiendo, y vamos a tejer con el verde. Comenzamos con 3. Hacemos 3 medio puntos y hacemos el aumento. Y volvemos a hacer los 6 medio puntos que nos corresponden en esta fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Y vamos a seguir realizando 6 medio puntos, un aumento, hasta casi llegar al final, en donde nos van a tocar completar 3 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Seguimos. 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Seguimos, recuerden que son 6 medio puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Seis, aumento. Cinco, 6, aumento. Ya casi vamos a llegar al final.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al final nos toca un aumento, 6 medio puntos, y aquí toca el medio punto y 3. 1, 2, 3, perdón, aquí. Medio punto, el aumento, o sea, hicimos 6, al final el medio punto y quedan los 3 que completan el inicio. Son 6, ¿verdad? Un aumento, 6, y al final el aumento, ¿verdad? Con los 3 que completan el inicio, los 6 que dividimos en la mitad para poder mover los aumentos. Y ahora nos toca cada 7, y en mi muestra me toca el color azul. Pasamos el azul hacia atrás y comenzamos con los 7 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el aumento que nos toca. Y así vamos a hacer toda la vuelta. 7 medio puntos, un aumento. 7 medio puntos, un aumento. Yo voy a hacer la vuelta completa y ya regreso. Ok, ya llegué al final de la vuelta. Vamos a siempre acomodar nuestros puntos porque a veces quedan muy apretaditos. Hay que acomodarlos para que todos queden iguales. Aquí vamos. Ok. Hice 7 medio puntos, un aumento, 7 medio puntos, un aumento en toda la vuelta. Al final tocan 7 y al final el aumento. Ok. Ahora vamos con la siguiente. En la siguiente carrera nos toca esta parte. Ya les voy a explicar cómo es esto. Vamos a hacer lo siguiente. En esa carrera vamos a usar 2 colores y es cada 8 medio puntos un aumento. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, para poder intercalar los colores. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a comenzar con el fucsia, o bueno, cualquier color puede ser. Voy a utilizar el rojo. Paso el hilo por atrás. Acomodamos nuestras hebras y voy a realizar 4 medio puntos porque voy a dividir los 8 medio puntos en la mitad. Entonces voy a hacer 4 rojos, 1, 2, 3, 4, y como yo quiero agregar otro color, ¿verdad? Con el color que sigue es que yo voy a hacer el aumento. En este caso le voy a poner amarillo. Ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran. Van haciendo su combinación.
aquí, entonces me toca un aumento, ¿verdad? Porque hice 4, que es la mitad de los 8. Aquí me corresponde un aumento. Entonces, ¿qué me toca ahora? Como yo voy a hacer 4 rojos, 4 amarillos, 4 rojos, 4 amarillos, ahora me toca completar los 2 que me faltan. Entonces hago 2 más. 1 y 2. Y ya aquí tengo 4 y 4, ¿verdad? Ahora viene el rojo, pero debemos estar pendientes de que ahora son los aumentos cada 8 puntos. Entonces, ¿qué me toca? Yo aquí hice 4, un aumento, ya llevo 2 amarillos, ¿verdad? Me faltan 6. ¿Ok? Entonces, son 2 que tengo aquí ya. Voy a seguir. Hago un rojo que sería el tercero. Porque aquí está mi aumento. Aquí va 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ahora vienen 2 amarillos normales porque todavía no me toca el aumento porque ahora es cada 8. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 2 para 8, ¿verdad? Entonces son 1, 2 y mi aumento. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, ya tengo los 4 aquí, tengo 4 aquí, tengo 4 aquí, tengo 4 aquí. Ok. Vamos a repetir. Ahora me toca rojo. Recordamos que el aumento es cada 8 medio puntos. Y recordamos que vamos intercalando el rojo y el amarillo. Entonces, como ya tengo este aumento aquí, ¿verdad? Debo hacer 8 más para volver a hacer el próximo aumento. 1, 2, 3, 4 y cambio de color. ¿Por qué? Porque estoy haciendo 4 rojos, 4 amarillos. Pero llevo 4 de esta secuencia para llegar al aumento. Entonces hago, este es el quinto, ¿verdad? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me toca el aumento, en este caso el aumento va a ser rojo por la secuencia que estoy llevando. Paso el hilo por atrás y hago mi aumento porque ya hice los 8. Aquí va un aumento. Ahora me toca hacer en lo que complete la hilera de rojos. Hago, ok, ya hicimos entonces el aumento. Ahora completo los 2 que me faltan para los 4 rojos. ¿Ven? Van apareciendo 4, 4, 4 y se va colocando el aumento donde toca. Cada 8 debe tocar un medio punto y a su vez debe haber 4 de el color que toque. Bueno, ahora entonces me toca seguir con el amarillo. Ya hice el aumento. Voy con el amarillo. Hacemos 1, 2, 3, 4. Llevo, es cada 8, entonces son. Ok, ya tengo. Después del aumento hice 1, 2, cambio de color, que serían 3, 4, 5, 6. Me faltan 2 para hacer el aumento, ¿verdad? Pero me toca cambio de color.
Vamos a tomar el rojo. Ahora nos va a tocar, ¿verdad? Después del aumento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 2 para 8. 1, 2 y me corresponde el aumento que toca color rojo. Así vamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, tenemos que estar pendientes de que son 4 medio puntos rojos, 4 medio puntos amarillos, 4 medio puntos rojos, 4 amarillos, pero a la vez yo tengo que verificar de que cada 8 medio puntos a mí me toca un aumento. Entonces, por ejemplo, en esta, ¿verdad? Me tocó el aumento aquí. Como ya son 2, ¿verdad? Porque es un aumento, bueno, completo los 2 siguientes para tener 4. Y así vamos a ir, así se va formando. ¿Ok? Vamos a seguir, nos toca el amarillo. Acá vamos a hacer el aumento, entonces nos toca los 4 seguidos sin aumento. 1, 2, 3, 4 y me toca el rojo. Me tocan 4 más. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora me toca de nuevo el amarillo y me toca comenzar con un aumento porque ya tengo los 8 corridos. ¿Ok? Me toca un aumento amarillo porque ya tengo los 8. Aumento. Y hago 2 más amarillo para completar los 4. Así se va viendo. Vamos a seguir, me toca el rojo. Ya llevo aquí 2 después del aumento, ¿verdad? Entonces tengo que hacer 4 corridos rojos. 1, 2, 3, 4. Pero tenía 2 aquí, entonces llevo 6. Me faltan 2 para 8 que tocan con color amarillo. Me faltan 2 para tener 8. Completo con el amarillo. 1, 2. Aquí ya tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me toca el aumento. Y ya tengo los 4. Ok, recordemos que aquí entonces hicimos el aumento. Tenemos que seguir con los 8 que nos toca. Me toca rojo. Esto se lo estoy explicando pasito a pasito sin yo adelantar para que cualquier cosa puedan repetir el video y guiarse paso a paso. Me toca el rojo, perdón, el rojo. Ya lo vamos colocando por atrás. Me toca 4. 1,
2, 3, 4, me toca el amarillo. Uno, 2, 3, 4. Aquí tengo los 8, 4 rojos, 4 amarillos. Ahora, como ya hicimos los 8, toca el aumento. O sea que el aumento empieza con el color rojo, que es el que nos toca. Tengo que pasar el rojo por atrás del amarillo. Aquí está. Hago el aumento. Y 2 más para completar el rojo. Cuatro amarillos. Uno, 2, 3, 4, más los 2 que están aquí después del aumento son 6. Ahora me toca el rojo. Llevo 6, ¿verdad? 7, 8 y me toca el aumento, que en este caso cayó en el color amarillo. Perdón, en el color rojo. Ahora me toca el amarillo. Cuatro. Uno, 2, 3, 4. Ahora viene el rojo. Ya habíamos hecho 4 después del aumento, nos tocan 4 más, en este caso el rojo. 1, 2, 3, 4. Y me corresponde hacer el aumento. Y en este caso el aumento es amarillo. Un aumento amarillos. Y hacemos los que siguen. 1, 2. En este caso, como nos queda estos 2 puntos, bueno, ustedes deciden si lo hacen de este color que tienen de este lado o si lo continúan con el amarillo. Yo lo voy a hacer amarillo, pero no hay problema si lo hacen también en el otro color. Y llegamos al final. Y así se nos ve.